Estamos todos primeros. Lo que nos hace aquí por Andalucía. Vamos a hacerlo juntos. De la grada, ¿no? De la grada. No, que eso baña la Presidenta, y vaya responsabilidad. Buenas tardes, Granada. Hoy es el Día de las Mujeres Trabajadoras. Hoy es nuestro día. El Día de las Mujeres que en Andalucía se levantan cada mañana para echarse a la espalda a sus familias, porque hay desempleo y porque hay carestía. Hoy no es el día de las mujeres que se bajan de los coches oficiales y aprovechan actos institucionales para hacerse campaña. Lo siento, no lo es. Hoy es el día de las mujeres que ocupan los espacios que abandonan los gobiernos cuando nos recortan en educación, en sanidad, en dependencia, en atención a las víctimas de violencia de género, y luego rellenan los panfletos diciendo que el patrimonio de esos servicios es suyo. Hoy es el día, y me quiero acordar de ellas, de las trabajadoras de la dependencia, porque ¿sabéis qué? La dependencia se ha aplicado en Andalucía a costa de los derechos laborales de las mujeres que trabajan en esos servicios, cobrando 4 euros la hora, siendo despedidas, sin permiso por maternidad, sin permiso por lactancia. Hoy es el día de las usuarias de esa ley de dependencia que han tenido que esperar un año para cobrarla, justamente en marzo, en las elecciones. Dejad de jugar con nuestro pan, dejad de hacer campañas electorales con el pan de la gente, no vale las ayudas cuando llegan como una limosna en campaña. Se colocan lazos morados en la solapa de sus trajes de chaqueta. Cuando tienen la precariedad de las mujeres en su propia casa, en todas las subcontratas, en las trabajadoras de la limpieza, de los servicios públicos, de los hospitales, los monitores de comedor escolar, las trabajadoras que están por la mañana, tarde y noche en los servicios públicos, cobran una miseria, y lo hacen en su propia casa, que es la nuestra, con lazos morados en su solapa. Hoy es el Día de las Trabajadoras Públicas, de las maestras, de las enfermeras, de las trabajadoras sociales, de las que hacen el trabajo que más importa mientras han visto disminuir un 30% su capacidad y su poder adquisitivo. Hoy es el Día de las mujeres asalariadas, que han visto que con las reformas laborales ellas eran las primeras que tenían que sufrir contratos a tiempo parcial, porque se suponía que tenían que conciliar la vida familiar y laboral.
Si nuestras antiguas, si las que lucharon por nuestros derechos supieran que íbamos a integrarnos en el mercado laboral, en esta situación tan dura de estar en dos lados y no estar en ningún sitio, con condiciones precarias, se hubieran arrancado los moños con las manos. Hoy es el día de las trabajadoras domésticas que no tienen derecho a paro, de las jornaleras que tienen que vivir bajo la esclavitud de las peonadas. Hoy es el día de las abuelas que hacen pucheros, que alimentan a 2 generaciones, que recogen a los niños después de la escuela, que si no fuera por ellas estaríamos perdidos en esta Andalucía. Hoy no es el día de las mujeres que piensan que el día de las mujeres es un solo día. Nosotros sabemos que las políticas que se hacen pensando en las mujeres se hacen y tienen resultados para el conjunto de la sociedad. Si es que cuidar de las personas es el objetivo de los gobiernos, lo mismo que están haciendo las mujeres en sus casas y en su entorno cercano. Y recordarles otra cosa, que el bienestar, que las ayudas, que los servicios no son limosnas. Es devolverle a la gente lo que la gente produce para sostener la vida. No es algo que se regala, se quita y se da como un caramelo en campaña electoral. Y algunos han hablado de derroche, refiriéndose al gasto y a la inversión social. Y nosotros decimos, vosotros estáis derrochando lo más valioso de esta sociedad, que es la gente que se ha formado aquí, laboral o académicamente, y se tiene que ir fuera, que son muchísimos, que los vimos en Londres el 28 de febrero. Derroche de ilusión en las calles, en toda Andalucía, pidiendo cosas que tienen mucho que ver con lo que somos nosotros. Soberanía, derechos de la gente, autogobierno, autonomía. Ese es el sueño de la verde y blanca que está colgada en este estrado. Ese es el sueño que recuperamos hoy. Y soñamos con una Andalucía diferente y digna. Soñamos como soñaron nuestros abuelos cuando se iban a Cataluña con una maletita de cartón. Soñamos como soñaban nuestros padres cuando se iban a Francia o a Alemania con el nombre de estaciones extrañas apuntados en libreta, acurrucando a los niños en la estación de Chamartí en un transbordo, como me contaron el otro día en Cádiz. Y soñamos como los hijos y las nietas que hoy tienen que volver a meterse en páginas de low cost para comprarse un billete solo de ida y producir riqueza, bienestar y progreso en una tierra que no es la suya. Abuelos, padres, hijos de distintas generaciones, pero las mismas madres que soñaban con cambiar los pañales de sus nietas en el aeropuerto de Málaga o en el de Dakar. La generación de la autonomía, la gente corriente, la que abarrotaba las calles con la verde y blanca, sembraron el futuro de nuestra tierra y esa semilla floreció, esa semilla germinó. Pero ahora corremos el riesgo de que décadas de políticas de sequía quiebren ese impulso del pueblo andaluz. Por eso es importante ahora y no más tarde decir basta, echarlos a todos y sustituir a quienes nos han llevado a la ruina por la gente corriente, que es la que lleva el país en la espalda. Y querían congelar aquellos sueños en fotos en blanco y negro. Y Podemos ha crecido en Andalucía para recuperar aquel impulso viejo y digno y regar aquellos sueños y colorear aquellas fotos empeñados en hacer de Andalucía un lugar al que volver, un lugar donde vivir, con cosas muy sencillas: pan, techo, trabajo y dignidad. Y vosotros cantáis presidenta cuando yo me subo a un estrado. Y a mí me pesa en la espalda el 1.400.000 parados que tenemos en Andalucía, 700.000 de ellos mujeres. El millón de andaluzas y andaluces en situación de pobreza severa que van aumentando cada día.
el 1 de cada 4 niños y niñas que viven ya bajo el umbral de la pobreza en Andalucía. Me pesa en la espalda el 62% de paro juvenil. Me pesa en la espalda que 1 de cada 5 andaluces no siga consumiendo los medicamentos porque no puede pagarlo. Fijaos, lo que da miedo no es hacer propuestas distintas. Lo que da miedo no es sustituir a los de siempre. Lo que da miedo es seguir igual. Y se inventaron la ruptura de un mal pacto porque tenían miedo a Podemos. Y tienen motivos para tenerle miedo a Podemos, algunos y algunas. Y dijimos, el miedo va a cambiar de bando. Y así fue. Los poderosos, los de siempre, los apoltronados, nos tienen miedo. Y trabajamos con ilusión durante un mes, diciendo, no nos vaya a coger a contrapié. Vosotros no nos conocéis si pensáis que un adelanto electoral nos va a coger por sorpresa a Podemos. ¿Sabéis por qué? Porque vosotros tenéis hueso en vuestras organizaciones, pero nosotros tenemos músculo, que es el músculo de la gente, de los círculos, de la gente que quiere un cambio, que lo necesita, que lo trabaja, que lo construye. Y con ese músculo hemos hecho las primarias abiertas y ciudadanas, hemos debatido sobre el programa y lo hemos construido con la intención de que la participación fuera lo más amplia posible. Hemos elaborado una candidatura que entendemos que es la candidatura de los mejores. Y de los mejores no solo porque sean los más preparados, sino porque son los más comprometidos con los problemas de su entorno. Nos querían coger por sorpresa, pero ¿sabéis qué? A lo mejor también la sorpresa cambia de bando y se la llevan ellos. Hay que decirle a la gente que es necesario salir del círculo vicioso de la ansiedad. Tenemos ansiedad cuando los servicios sanitarios, que eran un orgullo, para mí, a mi centro de salud público de mi barrio era un orgullo, con esos trabajadores también formados, tan trabajadores a pesar de las barreras que le iba poniendo la administración. Tenemos ansiedad cuando observamos que se deterioran, que nuestros médicos tienen que atender a 2 personas cada 5 minutos, cada vez que hay una ausencia. Tenemos la sensación de que nos roban el tiempo de lo público en las consultas de urgencia, en las escuelas que cierran, en las esperas para lo que quedó de la ley de dependencia. Tenemos ansiedad para pagar la luz, el agua, la vivienda, el alquiler, la casa. Nos quieren hacer creer que nos hemos estado educando, sanando y cuidando por encima de nuestras posibilidades. Pero ya no les quedan caretas, sabemos que ellos se han enriquecido por encima de nuestras posibilidades. Y lloriquean, se han llevado mucho tiempo lloriqueando, diciendo son imposiciones de Madrid, hacemos recortes por imperativo legal, como si no nos acordáramos de que la austeridad, de que esa lacra de la austeridad nos la han impuesto a 2 manos el Partido Socialista y el Partido Popular, cuando decidieron rescatar a los bancos en vez de a la gente, cuando decidieron una fiscalidad injusta que hiciera que los trabajadores tuvieran que soportar el 80% de la carga fiscal. Si es que la hacienda en este país es un Robin Hood, pero al revés. Como si no nos acordáramos de que cambiaron la Constitución para que efectivamente el pago de la deuda estuviera por encima de nuestros derechos sociales, de nuestras vidas. Y seamos honestos, de un tiempo a esta parte, lo que estamos viendo es un juego de las falsas diferencias. Y nos preguntan todo el rato, ¿y con quién vaya a pactar? ¿Y por cuánto vaya a vender el proyecto? Y yo lo que oigo son tambores de gran coalición, como decía antes Íñigo. Yo lo que veo es al Partido Popular tirándole los tejos a Susana Díaz, a Felipe González tirándole los tejos al Partido Popular, a Botín, que antes de morirse dijo que no le cabía duda de que el Partido Popular y el Partido Socialista iban a pactar frente a Podemos. Eso es lo que yo oigo. Así que la respuesta es clara. Podemos no va a construir ningún gobierno de recortes y de austeridad, de obediencia a los mercados, a los poderosos. No hemos dado el paso para construir Podemos para rendirnos tan pronto. Que no tenemos prisa por ocupar sillones en los consejos de gobierno si no podemos aplicar políticas diferentes. Y nos dicen, si es que no estáis preparados, no habéis hecho nunca esto tan difícil.
Y nos dicen, las artes de la política, de nuestra política, son artes inasequibles a la ciudadanía común y corriente, por eso tenemos que llevarnos 40 años, 30 años en las instituciones. Y lo dicen mientras vemos a la vicepresidenta del Congreso de los Diputados jugando a la tablet cuando se habla de dependencia en el Congreso. ¿Y sabéis por qué? Porque vamos a hacerlo juntos y juntas. ¿Sabéis por qué? Porque pese a que digan que es muy difícil hacer lo que ellos hacen, yo los he visto en el Parlamento Europeo, los he visto por los pasillos, en los plenos. ¿Y sabéis qué? Cualquiera de las cosas que hace un andaluz medio para llegar a fin de mes es mucho más difícil de lo que hace un diputado apoltronado, profesionalizado, que no le duele su pueblo. Ellos, pese a que se llaman políticos, no hacen política. Ellos gestionan miseria. La política es el arte de hacer real lo que es justo y no sucede. Eso es la política. Si lo que vamos a hacer es aplicar las recetas de la troika, bastaría con técnicos y serían más baratos y seguramente mejores gestores. La política es ser valiente y plantear que un pueblo tiene privilegios frente a los poderes económicos porque somos más y construimos nuestra sociedad juntos. Y ningún gobierno en esta tierra ha tenido la capacidad de llevar a cabo políticas valientes, que llevaran a cabo, que desarrollaran, que hicieran realidad los sueños del 4 de diciembre del 77. Y ningún gobierno en esta tierra ha tenido la capacidad de llevar a cabo políticas valientes, que llevaran a cabo, que desarrollaran, que hicieran realidad los sueños del 4 de diciembre del 77. Y yo estoy convencida de una cosa: a fuerza de estar apoltronados, a fuerza de estar cómodos en las instituciones durante tantos años, a fuerza de heredar el poder de unos a otros, como hemos visto ya 2 veces en Andalucía sin ser elegidos en las urnas, a fuerza de vivir de ello, al Partido Socialista me temo que ya no le duele Andalucía. Pero nosotros también sabemos una cosa: corromperse, apoltronarse, acomodarse, le puede pasar a cualquiera. Y por eso hemos aprendido del contraejemplo. Y hemos dicho, nos tenemos que poner vacuna para que no nos pase lo mismo. No queremos ser lo contrario de lo que estamos diciendo ahora cuando pasen 30 años como ellos. Queremos ser diferentes también en eso, porque esa es la única esperanza. ¿Y cómo lo hacemos? Con vacunas concretas, limitación de mandato. La política no es una profesión. Una persona que es profesora puede adquirir el compromiso de hacer política durante un tiempo determinado y luego volver a su instituto. Primer compromiso: esta que está aquí no va a estar más de 8 años en una institución, porque además quien está más de 8 años, 16, 20, 30 años como llevan algunos, ya no sabe cómo vive la gente, ya no cogen el transporte público, ya no usan la sanidad pública ni la educación. Segunda vacuna: limitación de salario. Y esto que parece peccata minuta en términos presupuestarios es también por una cuestión política, es también para asegurarnos gobiernos conectados con la vida de la gente. Y dicen los periodistas en las ruedas de prensa, pero qué locura, ¿cómo va a cobrar una presidenta del gobierno de la Junta el mismo sueldo que una profesora? Como si en el sueldo fuera la buena gestión, si nada más que hay que mirar atrás para ver contraejemplo en cada caso de los corruptos, de la gente que ha gestionado mal la vida pública y los sueños de la gente. Tercera vacuna: la revocabilidad. Ya está bien de darles cheques en blanco a los cargos electos cada 4 años para que se puedan volver a esconder en otras listas. Ya está bien de que tengamos que observar con vergüenza cómo se esconden detrás
detrás de los escaños, detrás de los aforamientos para no tener que ir ante los tribunales, sin poder hacer nada desde la ciudadanía. Hay un juicio que es político y lo tiene que hacer la gente, y es el del revocatorio. Y nosotros estamos sumando en Andalucía desde hace un poco más de un año a gente dispuesta a dar lo mejor de sí misma, sin esperar mejorar su estatus, a gente dispuesta a comprometerse, a remangarse y a ser valiente. Ese es el resumen de Podemos en Andalucía. Podemos ha nacido aquí con un mensaje de esperanza y de futuro. Hay que librarse de una vez de tener que elegir entre lo malo y lo peor, a salir de la dinámica del mal menor que ha gobernado Andalucía durante tanto tiempo. Y venimos cargados de energía y de cariño y de ilusión y del dolor de nuestra gente que sufre, y de rabia y de potencia para echarlos a todos y plantear alternativas, hacer las cosas de otra manera, abrir las puertas de las instituciones para que entre la ciudadanía, abrir las ventanas de las instituciones para que entre el aire limpio, abrir los cajones de las instituciones para ver qué ha estado pasando durante todos estos años, y para decirles bien fuerte que sí se puede. Y decía Lorca que somos el espejo de una Andalucía que sufre pasiones gigantes y calla. Pero ¿sabéis qué? Andalucía ya ni calla ni espera. El momento es ahora y el cambio empieza aquí. Muchas gracias.